Entonces, para poder entender algo, ir yendo rápido y al foco, explicar un poco el contexto actual. Yo me he dedicado estos días a buscar algo en las revistas, en los periódicos, y yo creo que se sintetiza fácilmente, ¿no? Actualmente lo he sintetizado en España, pero luego me he dedicado también a verlo a nivel internacional y todo, es una repetición de lo mismo. Es decir, nosotros, bueno, España tiene un PIB de 1.244.000, que es en el año 2019. Ya no me centro en el 2020 porque pues, la situación es la que ha sido un desastre a nivel de PIB. Entonces, este PIB se reparte en España en un 20% industria, agricultura un 2,7% y en servicios, que es de lo que vamos a tratar, pues en el 67,9%. Este reparto es más o menos el mismo a nivel mundial o europeo, ¿vale? Probablemente pues, la industria sube algo más, servicios baja algo más, pero bueno, al final la agricultura puede llegar a ser un 6%, pero bueno, más o menos las oscilaciones no son de 2 dígitos, son de un dígito solo. Entonces, esta es una primera situación económica. Luego se están promoviendo pues, planes de recuperación a nivel internacional, en países desarrollados, evidentemente, mucho más que en otros países. Estamos hablando, por ejemplo, en Europa y concretamente para España, pues que le van a aportar una inyección de 6,4% del PIB del año 2020 entre el 2021 y el 2023, ¿vale? Y el foco principal se va a dedicar a la transformación ecológica, ¿vale? A la transformación energética y, bueno, luego el resto se divide entre planes de igualdad territorial y otros asuntos, ¿no? Pero importante, aparece ya la relevancia de la transformación digital y la transformación o la transición energética. Después, también recientemente, pues ya se están aplicando leyes del cambio climático, ¿de acuerdo? Recientemente ha sido aprobada la ley del cambio climático en España. Vuelve a hacer incisión en lo que es compromisos de reducciones, ¿vale? Eficiencia energética menos 39%, emisiones de CO2 menos 23%, zonas de bajas emisiones en ciudades, mucha energía que provenga de parque, el 75% proviene del parque eléctrico. Es decir, se está articulando de alguna manera contextualmente pues, esta tendencia, ¿no? Y finalmente, y no me puedo olvidar, pues el tema COVID, ¿no? Nosotros, bueno, se ha consultado a expertos, hay una noticia que me sorprendió, que era muy interesante, pues 99 expertos de distintas disciplinas concluyen, ¿vale? Entre muchas otras cosas, que la era post-COVID es una era que va a durar entre una década o 2 décadas, ¿vale? No lo tienen muy claro, ¿no? Pero va a ser larga, no es algo de corto plazo, que vamos a tener durante este periodo cierto nivel de turbulencia política, ¿vale? Digitalización del todo, ¿vale? Va una gran apuesta para la digitalización. Va a seguir habiendo la desigualdad, de ahí que pues, se hagan planes de contingencia en contra de esa situación y, sobre todo, mayor conciencia medioambiental. Bueno, pues viendo este contexto, y uno ya se da cuenta de hacia dónde van las tendencias del sector de servicios y de ocio, ¿no? Entonces, ¿qué es el ocio? Bueno, visto desde un punto de vista teórico, ¿no? Pues es un conjunto de actividades, ¿de acuerdo? Dirigidas sobre todo a individuos, ¿vale? Para distraerles o darles alguna recompensa cognitiva o de reconocimiento, ¿no? Trata muchísimos campos, ¿vale? Es muy dispersa y es importante entenderla en su magnitud. Luego veremos unas cifras para entenderlo también bajadas a España, ¿no? Entonces, la historia, lo más importante es que el eje es la persona, ¿vale? El ocio se centra en la persona, los servicios se centran en las personas, es decir, ahí ya tenemos puntos en común. Luego, la historia del ocio está ya en su tercera etapa, ¿vale? Desde la revolución industrial, y ya le llaman ocio digital, ¿vale? Muy orientado a la persona, al individuo, ¿vale? Y con una fuerte componente psicológica, ¿vale? Social psicológica, ¿de acuerdo? En general, en el término amplio de ocio. Entonces, ¿cómo se reparten estas actividades? Bueno, pues en España, sin un consolidado
puro, sino que he ido cogiendo información variada, es decir, que es una aproximación muy somera del PIB, de la contribución al PIB. Estamos hablando entre un 20 y un 21% de la contribución al PIB pues viene de este sector, ¿vale? Repito que es algo muy, muy aproximado, ¿eh? Pero bueno, es para tener un orden de magnitud. Cuando el 67% era de servicios, es decir, más o menos estamos entre un 20 y un 30%. Eso es interesante, el sector ocio, porque es uno de los sectores que empuja la economía, ¿no?, de los países. Y finalmente entender que todo este sector está muy alineado a la situación actual tecnológica del ocio digital, a la persona, como hemos dicho, y por tanto tiene un alto componente psicológico de conocimiento del individuo, ¿vale? ¿Qué tienen en común ocio y servicio? Bueno, ocio y servicio lo que tienen en común es la CIO, ¿vale? Nada más. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, he hecho un juego ahí de palabras para intentar definir las partes comunes entre el ocio y el servicio, y aquí tenemos la C de compromiso firme con la exigencia y las expectativas, ¿no?, que tiene el individuo, ¿eh? Que incorporan siempre inversión en tiempo, ¿eh? También, evidentemente, en la calidad de ese tiempo, pero inversión en el tiempo, ¿no? Y luego orientación en satisfacer necesidades de las personas. Ambas son comunes en esas tres derivadas, ¿no? Entonces, eso explicado de una forma gráfica es que el individuo es lo importante tanto para el ocio como para los servicios. Estos individuos tienen sus necesidades, típica estructura facility, y a cada necesidad le añaden una exigencia o unas expectativas, ¿no? Entonces, lo que hace el individuo es invertir en tiempo, ¿vale? Invertir en tiempo, y ese tiempo debe ser de calidad para que pueda conseguir la felicidad que él necesita, ¿eh? Porque la felicidad se obtiene si se cumplen las exigencias, si no, te entristeces, ¿eh? O estás insatisfecho, ¿eh? Este es el patrón, de alguna manera, que explica tanto la parte común entre ocio y servicio, para que entienda que son actividades similares en toda esa perspectiva. Entonces, viene la parte más psicológica, que llamábamos antes, que es la percepción. Es decir, cuando hablamos de tiempo y de servicio, hablamos de percepción y de experiencia actual que le queremos que la persona tiene, siente una percepción sobre el tiempo invertido para que le defina de alguna manera la calidad, y por el otro lado genera recuerdo experimental o genera deseo, de seguir necesitando. De alguna manera, el ocio trabaja, ambos trabajan los dos aspectos, ¿no? Pero el ocio trabaja más el deseo y el recuerdo experimental, y en cambio el servicio trabaja más la percepción que pueda recibir, ¿no? Veremos el por qué, porque ahora se explica. ¿Qué diferencia hay entre el ocio y el servicio? Bueno, pues vamos a verlo de forma matemática, ¿no? Por su propio peso. Servicio, escribimos ocio, vemos en qué hay de diferente y nos aparece la palabra serbio, ¿no? Que no va más allá de una persona que vive en Serbia. Así que no me dice nada, como antes CIO sí que me daba definiciones. Serbio no, pero dándolo vueltas hemos visto que combinando palabras me da que revisar un poco el ejemplo, el esquema de persona, necesidad y tiempo, ¿vale? Yo creo que la diferencia entre ocio y servicio está en el tiempo invertido, ¿eh? Tiempo invertido, ¿por qué? Bueno, pues porque cuando estamos hablando de ocio, el tiempo lo invierte la persona, ¿de acuerdo? Sin una componente de obligación, ¿eh? Porque cuando el tiempo lo dedica la persona, pero hay una obligación, entonces no es ocio, sino que es trabajo, ¿eh? Pero si no hay obligación, si la necesidad no viene generada por una obligación, pues parece que es una buena definición para el ocio. Mientras que para lo que es el servicio, pues el servicio es la persona lo que hace es comprar tiempo de otro, ¿eh? Contrata el tiempo y lo que consigue es, evidentemente, establecer una relación contractual, por tanto, de obligaciones, pero entonces el sentido respecto al eje, que es la persona, es lo que nos da la diferencia entre ocio y servicio, pero simplemente un tema de flechas, ¿eh? El esquema es el mismo. Por lo tanto, podemos decir que no hay prácticamente diferencias, ¿vale? Y que, por lo tanto, las tendencias que hay en el ocio son tendencias que son aplicables al servicio que se ofrece a este ocio, ¿vale? En una componente servicio de soporte al ocio, que es la definición o el esquema en el que nosotros, o en la compañía donde estoy ahora trabajando, pues estamos aplicando, ¿no?
Entonces, nosotros estoy trabajando en una dirección que damos servicio a la actividad de ocio y, por lo tanto, pero tenemos parámetros y palancas que son muy similares, ¿vale? Eso también nos da ventaja al respecto del sector, porque como estamos ya en el ocio, en la fase de ocio digital, pues evidentemente nosotros pues, tenemos cierta ventaja para digitalizar también los servicios, ¿vale? Entonces, esa tendencia ha ido creciendo recientemente pues, por todo este contexto que además hay, ¿no? Pues seguimos. Vamos a hablar ahora de tendencias rápidamente, cómo identificamos tendencias, ¿vale? Primero el contexto. El contexto que hemos dicho antes, al principio, nos condicionan las metas, que las metas que queremos nosotros sean alcanzables o no. Es decir, dicho de alguna manera, si yo quiero que un gallo y una gallina pongan huevos, mi contexto es ponerles un nido, ponerles pajita y hacer que el contexto sea agradable para ellos y así seguramente pues, en este nido me pondrán mucha paja, ¿no? Si solo me pondrán muchos huevos, perdón. Si solo le pongo un trozo de hierba, pues quizás deciden ir a otro sitio y ya no será lo mismo porque a mí me van a dificultar la recogida, ¿no? Por ejemplo, por tanto, el contexto condiciona muchísimo y es importante. ¿Qué hemos visto de contexto? Que tenemos que nos están centrando en la digitalización de todo y la protección medioambiental. Con lo cual, eso es inevitablemente, ineludiblemente, nos veremos comprometidos a ir hacia allí. Luego, el propósito de la actividad. Hemos visto que hay dos propósitos, ¿vale? Uno es el servicio como herramienta de inducción o de mejora de la percepción del cliente o de la persona, y el ocio, que trata más de conocer a esa persona e entender la persona, ¿no? Entender el porqué de las decisiones y su conocimiento. Como hablaremos de las tendencias del servicio, hablaremos de las percepciones. Y finalmente, la voluntad. La voluntad es inevitable si queremos alcanzar las metas y que las tendencias acaben siendo realidades para dar luz a otras tendencias, ¿no? Tendencias dan más tendencias. Entonces, ahí los individuos, las organizaciones o la sociedad tiene que tener voluntad y la voluntad radica en la cabeza, radica en las direcciones o radica en las políticas, ¿no? Depende de con quién hablemos, ¿no? Y eso es importante, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta. Esta voluntad tiene una componente, es una suma porcentual de varias variables, ¿no? Esa voluntad del individuo, de la sociedad o de la organización tiene una primera componente obligacional, ¿vale? Que yo no me gusta mucho hablar de ella, pero está aquí, porque no la puedo dejar. Yo hago las cosas porque me lo dicen, ¿eh? Eso es inevitable y no es mi voluntad quizás, pero al final voluntariamente lo hago. Y luego está la conciencia es el conocimiento razonado, ¿no? Con criterio, el inconformismo, el no quedarme donde estoy y la oportunidad, ¿vale? Conciencia, inconformismo y oportunidad casualmente también van CIO, así que, bueno, pues me ha gustado y lo he puesto. Entonces, seguimos. Entonces, hemos hablado de que tenemos la era digital, le llaman el TIC. Esa era nació en 1939, tuvo una fase revolucionaria en 1980, bueno, con los primeros ordenadores, etcétera, y en la actualidad pues estamos en plena era digital, ¿no? Entonces, esa era tuvo tres etapas, ¿vale? La competencia digital, ¿vale? Y el uso digital, es decir, tomar conciencia y conocimiento. Después, utilizarlo, el inconformismo, el decir, hostia, quiero más dígito, quiero más información. Y finalmente, estamos en la etapa de la transformación. Es decir, ahora ya le vemos oportunidades que normalmente redundan en económicas, pero también hay otras, ¿eh? Hay otros intereses en función del propósito, hemos dicho, en función del propósito. Eso es importante. Entonces, bueno, y se repite CIO, estoy pesado con esto. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es un buen indicador de saber dónde estamos de la etapa? Bueno, pues el ciclo de Gartner explica muy bien cómo evolucionan los productos tecnológicos en las distintas áreas o disciplinas tecnológicas y también explica muy bien coger la era digital como un producto tecnológico. Y entonces lo que podemos ver es que, bueno, el 1, la conciencia, ya estamos en un momento, en una meseta de productividad total, está ya masificado, ¿vale? Es un conocimiento en el que sí que está muy industrializado, ¿vale? Llega a todo el mundo. Luego tenemos el inconformismo, el uso digital, bueno, pues eso está creciendo, en mercados desarrollados está muy desarrollado, en mercados no desarrollados no está tan desarrollado,
¿vale? Y por eso no estamos aún de una forma masiva con un uso digital, pero lo interesante es la transformación digital. La transformación digital está justo en el máximo de sus expectativas, ¿vale? Y eso genera o hace que, bueno, pues haya cierta incertidumbre, pero sobre todo mucha oportunidad, ¿vale? Porque en ese momento es cuando las expectativas están altas, es cuando realmente la tendencia es más potente o con más prevalencia, ¿no? Entonces, ese mismo cuadro, pero ya con tecnologías orientadas al workplace, ¿vale? Es el ciclo de Gartner para el workplace digital, pues analizándolo vemos en el sector, en el momento de la transformación digital, vemos que si queremos transformar digitalmente nuestros servicios, hay dos estrategias. Nosotros apostamos más por las estrategias consolidadas, ¿vale? En el ocio, ¿vale? Son estrategias en que la tecnología, ahora veremos el detalle, pero la tecnología ya está sentada, ¿de acuerdo? Entonces la podemos ir incorporando porque está muy masificada y son innovaciones pequeñas, crecimientos innovativos o una transformación con un cambio pequeño, ¿vale? No brusco. Y luego habría estrategias de servicios en otras actividades que buscan más la erupción, ¿no? Coger una tecnología e intentarle pegar el salto tecnológico, innovativo y de transformación, ¿no? Existen las dos estrategias y el sector del ocio apuesta más por una estrategia más conservadora en este sentido. Entonces, si vemos el ejemplo de lo que es el análisis de un ciclo de Gartner a nivel de productos tecnológicos, lo que vemos es que es un conjunto de herramientas, es como un set de que tú lo pones tú lo quieres para un propósito, que en este caso es conocer la percepción del cliente, ¿vale? O del usuario, y lo que quieres es transformar los servicios para que tú puedas conseguir este propósito mejor, ¿no? Más rápido, ¿no? O de diferente manera, que es la transformación. Entonces, aquí tenemos el reconocimiento de voz, muy aplicado a personal técnico no cualificado, no alfabetizado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el crowdsourcing, ¿vale? Que está muy vinculado a intercompany, entre compañías, pues el modelo colaborativo, ¿vale? Tenemos el Bring Your Own Device, que extrae tu propia tecnología, eso se aplica también, donde cargas los softwares de las empresas, pero el dispositivo y la tecnología es propia, ¿de acuerdo? Eso se está utilizando también en el sector servicios. Luego tenemos las aplicaciones de redes corporativas, ¿vale? Pero sociales, ¿de acuerdo? También tenemos el Personal Cloud, muy de moda para el workplace, ¿de acuerdo? Y muy necesario, ¿vale? Para que puedas acceder desde cualquier sitio a tu información. Luego están las estrategias o las tecnologías de gamificación para anclar cultura, ¿vale? Porque la dispersión pues, genera dificultad de unificar cultura de empresa. Entonces se utilizan estrategias de gamificación. Luego tenemos plataformas colaborativas, Teams, Zoom, que estamos invadidos. Y las famosas apps que, aunque estamos hablando del 2017, se veían aún lejos de su etapa de masificación, ¿eh? Estamos hablando que estamos en esta zona de aquí, ya lejos aún de su etapa de masificación en el 2017. Entonces, este sería el análisis, toda esta tecnología a merced de un propósito que sería mejorar la prestación o la percepción del usuario en su puesto de trabajo, ¿no? Esto, sin entrar... eso genera unos cambios y unas transformaciones en la sociedad, en el ser humano, en la persona, en el cliente, de alguna manera, cuando actúa de cliente, por ejemplo, y también en la sociedad, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo desde el año 1948 al 2013, pues cómo la productividad va siguiendo un ritmo creciente, ¿de acuerdo? Pero, en cambio, la compensación salarial, ¿vale? Y de horas de disponibilidad, pues se ha quedado estancada, ¿vale? Entonces, ahí vemos que, es decir, que con la misma fuerza de trabajo somos capaces de ganar productividad. Y eso coincide con el inicio de la segunda era, la era del uso digital de la tecnología, ¿no? Eso es a nivel mundial, bueno, si no recuerdo mal. Luego, otro ejemplo de transformación es la implicación o el trabajo en BIM para todo lo que es para todo lo que es el sector de proyectos para el FIM, ¿vale? Lo que está mirando de transformar, de modificar, es
el nivel de conocimiento se obtiene antes, ¿vale? El esfuerzo es antes y sucede cuando la línea de la capacidad de decisión es muy alta y en cambio el coste, que es esta roja, es baja, ¿no? Entonces, en ese momento se establece todo el conocimiento, por lo tanto, transformamos la gestión de proyectos, ¿vale? Con una tecnología que es una tecnología de modelización que es la tecnología BIM, ¿de acuerdo? Entonces, ahí este gráfico lo ilustra muy bien y, por tanto, sí que se transforman las cosas, ¿vale? En base a esa digitalización, ¿de acuerdo? Hay muchas más ventajas y muchos más efectos de este cambio, pero bueno, uno de los más importantes, sobre todo a nivel de inversión, es este, ¿no? Claro, a la vez, las tendencias de dónde salen, ¿no? Como os hemos dicho, pues el Gartner, el ciclo de Gartner, toca distintas disciplinas. Por ejemplo, pues saca sus tendencias tecnológicas para gobiernos en su cambio y modificación digital, ¿vale? Aquí veríamos ejemplos. También lo hace también para todo lo que es la inteligencia artificial, que es el conocimiento del comportamiento del cliente, ¿vale? Eso sí tiene mucho que ver con el ocio y tiene mucho que ver con el servicio, ¿vale? Anticiparnos a, es decir, la inteligencia artificial nos tiene que servir para conocer muy bien la persona, ¿vale? A la que prestamos el servicio, porque si la conocemos bien o igual de bien o mejor que ella misma, ¿vale? Le podremos ofrecer el servicio de una forma más eficiente y con el mismo nivel de satisfacción o felicidad, ¿no? Eso es importante. Entonces, esa también es un área en la que se está trabajando. Supply chain, ¿vale? La cadena de suministros, muy afectada a raíz de la COVID a nivel de logística y transportes, pero también todo lo que es próximo, como plataformas logísticas como Amazon o como otras unidades, otras empresas, pues la verdad es que tienen desarrollado mucha de esta tecnología en sus servicios, ¿no? Luego tenemos la impresión de 3D, ¿vale? También muy utilizada en la parte de mantenibilidad de activos obsoletos y todo esto. Y sobre todo el IoT. El IoT nos permite conocer las condiciones en las que se encuentra un usuario, ¿vale? Porque nos permite todo el mundo de la sonda, ¿vale? De la sondarización de espacios, y eso pues, nos aporta toda la información de confort, niveles de calidad de aire interior, que ahora están muy de moda, ¿no? Entonces, las etapas de la transformación digital, voy rapidito porque tengo poco tiempo, se basan sobre todo en una estructura tradicional de 1973 en la que tenemos sobre todo primero las personas, luego se generan la estandarización y luego la gestión eficiente a través de diferentes tipos de herramientas. Pues la transformación digital se consigue digitando, es decir, pasando del papel al dígito, ¿de acuerdo? En esa fase de personas, educando a las personas que contribuyen en los procesos. Luego viene una digitalización, es decir, obtengo información digital del modelo que tengo de eficiencia, ¿de acuerdo? Y finalmente una transformación, es decir, que soy capaz de cambiar el modelo, ¿de acuerdo? Aunando estos dos. Es imposible transformar si no paso por las otras fases, ¿de acuerdo? Son 3 fases que de alguna manera repiten el contexto anterior, ¿no? Las 3 fases que históricamente se han ido produciendo. A nivel servicios, porque eso el Toyota Production System funciona muy bien para la industria, a nivel servicios es exactamente lo mismo, los procesos de servicios de limpieza, servicios de fumigación, servicios de logística, todos funcionan con una estructura muy estandarizada, pero lo que sí que tienen es la visión persona y la transformación va encaminada a buscar esa percepción o anticiparse a esa percepción o experiencia que tiene la persona, que es lo más importante. Y finalmente, para el medio ambiente, que es la otra área contextual, bueno, pues en 1972 hubo la primera reunión de la primera cumbre de países para el medio ambiente, en la que estamos muy parejos en lo que es la transformación digital de segunda fase. Entonces, a diferencia de lo que era la era digital, la protección del medio ambiente ha consistido más en una concienciación medioambiental, un conocimiento del impacto ambiental, una obligatoriedad a nivel nacional, porque hay unos compromisos gubernamentales y han bajado más normas que medios, ¿no? Y una oportunidad que ahora se ofrece porque ahora realmente están apostando también en términos económicos para que se pueda visualizar o transformar la sociedad, ¿no?
Actualmente estamos en este bypass. Entonces, bueno, aquí lo importante es que el servicio, ¿vale? El servicio que se presta, que se presta a la persona que tiene la necesidad, se analiza desde este foco, ¿no? Yo he analizado esto desde este foco. Bueno, hay una serie de compromisos en las organizaciones que están naciendo recientemente, pero bueno, se están cociendo desde mucho más en cuanto a conciencia, ¿vale? Que son, bueno, certificaciones ESG a nivel empresarial, o luego también hay la emisión de CO2, el mercado de CO2, de emisión de CO2, en la que se buscará reducciones o compras o intercambio de CO2 para cumplir con los requisitos legales que probablemente tendremos, consumos energéticos, la aparición del autoconsumo o políticas de reducción del consumo energético para también cumplir con los compromisos. Usos más altos de las energías renovables en cuanto a la generación, ¿vale? Limitar los usos de los gases con efecto invernadero, mayores tasas de reciclaje y todo esto, ¿vale? Y todo esto lo que hace es aumentar las necesidades de las personas, sobre todo, y de las organizaciones. Y por eso ahí vemos que la tendencia será apostar por ese tipo de conocimiento y ese tipo de servicios porque lo van a necesitar o lo vamos a necesitar las empresas, y en ese sentido tenemos que estar preparados para poder ofrecer estos servicios dentro de la compañía o de la persona. Hasta aquí, gracias, he ido lo más rápido que he podido y espero que cualquier duda pues, estoy a disposición.